LG Electronics es una empresa fundada en 1958 en Corea del Sur, la cual como sabemos se dedica a fabricar una enorme variedad de electrodomésticos y componentes electrónicos para otras compañías. Respecto al campo de los celulares, en el año de 1996, la empresa comenzó primeramente en crear teléfonos con tecnología CDMA exclusivos para el mercado coreano. En el año 2000, LG comenzó a exportar sus teléfonos así como a crear nuevos modelos pensados para países en específico. LG siempre ha sido una marca que de un modo u otro le gusta innovar, ya sea en características y funciones internas o en sus diseños modernos y atrevidos, tanto que fueron codiciados por muchos en su momento. En este vídeo recordaremos 10 modelos de celulares LG que fueron muy famosos en su época y que seguramente tuviste o deseaste alguno de ellos. Número 10. LG BX 8100. Lanzado en 2005, el 8100 fue uno de los primeros éxitos comerciales de LG en México, pues este teléfono era considerado como un dispositivo multimedia de alta gama en su tiempo. Entre sus características se encontraban una cámara de 1.3 megapíxeles con un zoom digital de 8 aumentos y altavoces estéreo. Contaba con un diseño tipo folder, diseño bastante popular en su tiempo. Contaba con dos pantallas a color, una de 2.6 pulgadas y una externa de 0.3 pulgadas. Contaba con tecnología CDMA, lo que le permitía navegar en internet a una velocidad bastante decente. Su principal atractivo era la enorme cantidad de formatos que soportaba, así como contar con una ranura para mini SD, por lo que era usado como reproductor musical, de vídeo y como cámara fotográfica. Contaba con 3 botones externos que permitían cambiar de canción o tomar fotografías en conjunto con la pantalla secundaria. En México fue vendido por la empresa Yusacell, que a su vez incluía un servicio para ver televisión en vivo. Número 9. LG KG800 o LG Chocolate. El KG800 fue parte de la línea llamada Chocolate, lanzado en 2006. Fue quizás el celular más famoso en la historia de LG en México. Tenía un diseño tipo slider en el cual había que deslizar hacia arriba para mostrar el teclado numérico, tenía un diseño muy cuadrado en un acabado brillante. Pero su principal atractivo es que fue uno de los primeros celulares en el mercado en contar con botones totalmente táctiles, en este caso los destinados para la navegación y para la administración de llamadas. Estos botones eran del tipo capacitivos, por tanto un simple roce del dedo bastaba para activarlos. El diseño era extremadamente futurista, pues los botones táctiles se encendían de color rojo al tocarlos y la pantalla quedaba prácticamente invisible cuando estaba apagada en el color negro. Existió en 3 colores principalmente: negro, rosa y blanco, pero fue tanto su éxito que se lanzaron más colores como el rojo carmín y el verde lima. La variante que se vendió con Telcel fue la más popular, pues Yusacell tenía una versión distinta con tecnología CDMA, la cual tenía un círculo central de botones tradicionales. Entre sus características estaban contar con pantalla a color de 2 pulgadas, una cámara de 1.3 megapíxeles con flash y capacidad de grabar vídeo a 144p y memoria interna de 128 megas, una de las capacidades más altas que se podían encontrar en la época. Número 8. LG KP850, LG Cookie. El LG Cookie fue lanzado 2009 como una de las primeras respuestas de la marca coreana a la creciente tendencia de dispositivos touch comenzada por Apple en el 2007 y su nuevo iPhone. Entre sus características están contar con una enorme pantalla táctil para la época de 3 pulgadas y una resolución de 240 x 400 píxeles. Tenía una cámara de 3 megapíxeles con capacidad de grabar vídeo a 480p, tenía ranura para micro SD, por lo que su almacenamiento podía ser aumentado para ser usado como reproductor de música o vídeo. La popularidad de este dispositivo se debió a que para muchos usuarios fue el primer acercamiento a una pantalla táctil, pues su precio no era muy elevado si se comparaba con un iPhone o una agenda PDA. Para manejar la pantalla era necesario utilizar un lápiz stylus que el dispositivo incluía, aunque era bastante común que se perdiera. Su pantalla, al ser resistiva, era muy difícil de manejar y era propensa a rayarse o incluso a dañarse. A pesar de tener un aspecto bastante moderno en sus días, sus funciones eran bastante limitadas, pues su sistema seguía siendo una versión del usado en otros teléfonos LI basados en Java adaptada a elementos más grandes para poder crear una interfaz táctil. Número 7. LG GD900 o LG Cristal.
El LG Crystal, lanzado en 2009, fue un teléfono de alta gama bastante popular y quizás uno de los más peculiares que se hayan vendido en el mundo de forma comercial, pues su principal característica era que el teclado numérico con el que contaba era totalmente transparente, pues estaba fabricado de cristal con un bisel metálico. El teléfono era bastante poderoso para su época, pues poseía una pantalla táctil capacitiva de 3 pulgadas, con una resolución de 800 x 480 píxeles, contaba con conectividad CDMA o 3G según la versión adquirida y contaba con un navegador web de experiencia completa como ellos lo llamaban, una interfaz de usuario con animaciones, transparencias y efectos en 3D. Su diseño era tipo slider con un cuerpo en aluminio, por tanto era necesario deslizar el teléfono para poder ver el teclado transparente, pero este teclado no se limitaba a ser usado para escribir a como se hacía en otros teléfonos con teclado alfanumérico, sino que la parte inferior era un touchpad completo, pudiendo ser usado para la navegación en internet, escribir con gestos o usar ciertos juegos. Su principal desventaja fue que era muy frágil, por tanto si el teclado inferior se rompía, así fuera un poco, el dispositivo quedaba prácticamente inutilizable. Número 6. LG Shine. El LG Shine fue lanzado en 2007, era un dispositivo de alta gama, pues incluía un cuerpo premium en aluminio, un diseño slider y una pantalla que se convertía en un espejo cuando ésta estaba apagada. Su principal característica era que para la navegación se usaba un cilindro rotatorio en un solo eje. Su cámara, de 2 megapíxeles, fue una de las primeras en celulares en utilizar autofocus y contar con flash. Contaba con ranura para memoria micro SD, un reproductor MP3 muy completo y la capacidad de transmitir música a altavoces por medio de Bluetooth. Su desventaja y principal problema era que el cilindro usado para navegar tendía a desgastarse con el paso del tiempo, resultando en que girara con extrema sensibilidad dificultando la navegación. Número 5. LG Arena. El LG Arena, lanzado en 2009, fue la primera propuesta real de LG para competir con el iPhone, pues se trataba de un dispositivo de alta gama que contenía muchas características innovadoras, como contar con una interfaz totalmente táctil, llena de animaciones y efectos 3D. Entre sus características están contar con una pantalla táctil capacitiva de 3 pulgadas con una resolución de 480 x 800 píxeles, GPS, radio FM, Wi-Fi, una versión Java de Google Maps, una cámara de 5 megapíxeles con flash y autofocus, así como 8 GB de memoria interna con la posibilidad de ampliarla por medio de tarjetas micro SD. A pesar de todas estas características, el LG Arena no era considerado como un smartphone, sino como un feature phone, pues no era posible instalar aplicaciones externas ni modificar ciertos aspectos del sistema. Su precio era bastante elevado, resultando en bajas ventas, pero muchas de sus características fueron tomadas para cuando LG comenzó a producir dispositivos con el sistema Android. Número 4. LG KS360. El LG KS360 fue un teléfono lanzado en 2008 que estaba pensado para ser adquirido por jóvenes que querían un celular de aspecto moderno y a la vez funcional, en una época en la que los teclados físicos y mecanismos complejos aún eran bastante populares. El KS360 permitía tener estas características a un precio relativamente bajo. Contando con un diseño tipo slider horizontal, donde al deslizarlo se mostraba un teclado cuerpo completo que se retroiluminaba, así como también la interfaz de usuario rotaba para una usabilidad más cómoda. Contaba con un diseño redondeado, bastante cómodo de usar y que era bastante práctico. A pesar de su aspecto, sus funcionalidades no diferían mucho de un celular normal de la época. Su pantalla era de 2.4 pulgadas con una resolución de 240 x 320 píxeles con una cámara de 2 megapíxeles capaz de grabar vídeo. Su memoria interna era de 64 megabytes con la posibilidad de aumentarla por medio de tarjetas micro SD. Número 3. LG Prada. Hubo una época en la que se puso de moda que los fabricantes de teléfonos celulares sacaran modelos exclusivos en alianza con ciertas marcas de ropa, perfume o de diseño de modas, los cuales tendrían ciertos aspectos de dichas marcas. LG no se quedaría fuera del juego y en el 2007 lanzó el Prada, un teléfono celular con pantalla táctil de 3 pulgadas, cámara de 2 megapíxeles y 8 megabytes de memoria interna. Sus características no eran nada del otro mundo y el verdadero motivo de su precio elevado era la dichosa alianza con la marca de ropa, lo que hizo que fuera muy deseado por las personas de clase alta. Número 2. LG Optimus One.
El LG Optimus One fue lanzado en 2010, una época en la que los dispositivos Android comenzaban a reemplazar a los teléfonos tradicionales, donde si bien ya había cierto número de modelos disponibles en el mercado, su distribución y precio hacían difícil que pudieran ser adquiridos por muchas personas. Esto cambió con el Optimus One, un dispositivo de gama media que tenía un precio y características que lo volvieron muy deseado entre los usuarios, tanto que para muchos fue el primer dispositivo Android que pudieron poseer. Entre sus características estaban contar con una pantalla táctil capacitiva de 3.2 pulgadas, con una resolución de 320 x 480 píxeles, una cámara de 3 megapíxeles con la capacidad de grabar vídeo a 480p. Este fue el primer dispositivo LG de la línea Optimus, línea que perdura hasta nuestros días. Contaba con 512 MB de memoria RAM y un procesador Snapdragon S1 a 600 MHz, su batería era de 1500 mAh y contaba con Wi-Fi, Bluetooth y GPS. Si bien sus características internas no distaban mucho de otros dispositivos Android tope de gama de la época, recordemos que en aquellos días el precio de estos dispositivos estaba determinado por su apariencia externa principalmente. Número 1. LG GT540. El GT540 fue el segundo dispositivo Android lanzado por LG y fue uno de los primeros celulares con Android en poder ser adquirido en México y América Latina. Este dispositivo también fue uno de los primeros dispositivos Android a nivel general, e incluía varias características que serían un estándar en el futuro de Android. El GT540 fue lanzado en 2010 y entre sus características estaban contar con una pantalla táctil resistiva de 3 pulgadas con una resolución de 320 x 480 píxeles, un procesador LG a 600 MHz y 156 MB en RAM. Su cámara era de 3.1 megapíxeles con la capacidad de grabar vídeo a 480p a 17 cuadros por segundo. Contaba con GPS, Bluetooth y conectividad Wi-Fi. La versión de Android con la que fue lanzado era la 1.6 Donut. Este dispositivo tenía un diseño tipo barra, donde se combinaban ciertos elementos de los teléfonos de la era pre y post-smartphone. Pues tenía botones de navegación táctiles y capacitivos, botón dedicado para la cámara, encendido y control de volumen. Se vendió en 3 colores: negro, blanco y rosa, donde cada uno de ellos tenía una textura diferente en su parte trasera, la cual le daba un acabado sofisticado. Tuvo una aceptación más o menos buena, pues al ser uno de los primeros dispositivos Android en venderse al público tenía varios errores, los cuales fueron solucionados cuando se actualizó a la versión 2.1 Eclipse. Como pueden ver, el i si bien en estos días no destaca mucho en el mundo de los smartphones de alta gama, en el paso creó uno que otro modelo que de alguna manera dejó un lugar en la historia de los celulares, pues LG casi siempre fue una empresa que se atrevía a innovar tanto en cuestiones de diseño como funcionalidades tecnológicas. Bueno amigos, ese sería el vídeo del día de hoy. Si les gustó denle pulgar arriba y suscríbanse al canal.